Vamos a analizar qué pasa con el dólar en nuestro país. Se ha registrado últimamente un descenso por debajo de los 13 bolivianos, inclusive más. Para hablar de este tema le voy a dar la bienvenida en nuestro contacto virtual al analista, economista Luis Fernando Romero. Muy buenas noches, Luis Fernando. Ernesto Aguayo de Al Punto le habla. Bienvenido. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenas noches y gracias por la invitación. ¿Cómo analizamos este descenso de la cotización del dólar en el mercado paralelo en nuestro país? ¿Existe una reducción en la demanda de esta divisa norteamericana, en la especulación que habría existido o qué otros factores pueden influir? Bueno, comencemos diciendo de que en el día de las elecciones hemos llegado a un pico de 14 bolivianos con 50 centavos y desde ahí hasta la fecha ha ido reduciendo paulatinamente la cotización, tanto en el mercado físico y en el mercado digital, que son los que consideramos un mercado paralelo. Actualmente estamos con 12 bolivianos con 39 centavos y bueno, en base a un pequeño estudio que hice he determinado algunos factores que voy a tratar de resumir para que la gente pueda entender el por qué el dólar está bajando. El primero, hay un incremento en oferta, principalmente en el mercado formal de exportaciones y remesas, y en el mercado informal por el aumento de las actividades de contrabando y además la llegada de dólares por los turistas. Es innegable que las expectativas positivas por el cambio de gobierno han incidido. La gente tiene esperanzas de que la economía mejore, por eso ha puesto en este caso sus votos a un modelo diferente. Se cree que el sector privado va a mejorar, que la inversión extranjera va a llegar y que además todavía va a haber una apuesta, como lo dicen los mismos candidatos, a, por ejemplo, litio, hidrocarburos, minerales y otros. La demanda especulativa, como decías, ha bajado claramente porque las personas ya no tienen tanto temor a una devaluación o hiperinflación y han dejado de demandar tanto dólar, tal vez sin necesidad económica. Y también es un hecho de que varias empresas principalmente están monetizando sus divisas para tener moneda nacional y realizar gastos corrientes. Hay un mayor control por parte del Estado a través de la ASFI para evitar precisamente que casas de cambio irregulares sigan haciendo sus operaciones financieras. Se está controlando más también las operaciones bursátiles y financieras de divisas en el mercado informal o ilegal. Y además creo que la inflación, como otro punto, ha tenido una connotación importante porque ha hecho de que la gente reoriente sus gastos. En vez de tratar de invertir en dólares, lo está destinando cada vez más a necesidades básicas como la alimentación, salud y educación. Y también el mayor uso de criptoactivos, ¿no? Se está usando cada vez más criptoactivos, poco a poco más entidades bancarias están trabajando con criptomonedas. Eso ha bajado la presión cambiaria, la especulación y la demanda. Y creo que un punto muy importante que no hay que olvidar es de que el dólar a nivel mundial está bajando. En varias economías, por ejemplo en Perú está bajando también la cotización de dólar y en economías vecinas y en el resto del planeta, porque con las medidas de Donald Trump se ve una economía americana un poco más debilitada, donde ha copado espacio la economía china y por eso piensan de que la moneda norteamericana va a perder valor y por eso también ha caído su demanda y por ende también su precio. Bien, Luis Fernando, este descenso de la cotización del dólar permite que exista mayor fluidez y de alguna manera se recupere la moneda nacional, el boliviano. Yo creo que es muy pronto para pensar eso porque, reitero, este mercado es muy volátil y especulativo. No es de que sea una caída sostenida. Hace semanas atrás, próximo a las elecciones, estaba bajando, luego volvía a subir, ahora está bajando y puede ser que de nuevo suba, ¿no? Mucho va a depender de lo que pase en el resto del mundo y del contexto político, electoral, económico y social que está ocurriendo ya semanas previas a la elección en su segunda instancia o en ese balotaje. Entonces, estadísticamente, si metemos un poco de información a cualquier programa, te puede arrojar que inclusive hasta octubre podríamos estar cerca a los 8 bolivianos. Pero eso tal vez es una realidad muy alejada de lo que vaya a pasar porque es muy volátil, ¿no? No creo que volvamos ya, no digo que sea imposible, pero creo que cuando entre el nuevo gobierno va a devaluar o aplicar algún tipo de medida en el mercado cambiario y ya nos tendremos que olvidar a un tipo de cambio tan bajo, congelado, que era el
sistema fijo y vamos a tener que acostumbrarnos, como ya lo hemos hecho, a un dólar más caro, pero tampoco tan extremo, ¿no? 15 o 17 es muy grande la diferencia. Creo que tal vez el nuevo gobierno, cuando implemente cualquier medida ya como política económica, vamos a estar tal vez en un rango entre los 9 o 11 bolivianos. ¿Cuál sería el consejo a los ahorristas, un consejo para ellos que tratan de invertir o tener sus ahorros, algunos en criptos, otros en dólares y otros en bolivianos? ¿De qué depende esta coyuntura? Se nota dentro del mercado boliviano que existe un mayor uso de las criptomonedas, de los criptoactivos. ¿Considera que esto va a seguir así, esta tendencia a aumentar las transacciones en criptos? Sí, es parte de una economía globalizada, de una economía digital, de una economía que en algún momento va a depender del papel, de la moneda, de lo que es físico, ¿no? En todo caso, en nuestro país todavía falta mucho para ello, además de que necesitamos una regulación moderna que, claro, evite los ilícitos y, por ejemplo, el lavado de dinero, pero también apunte de que el sistema financiero y además la misma economía, principalmente el sector público, pueda trabajar con criptoactivos, ¿no? Pero hemos visto que cuando entró la estatal petrolera ha hecho un desbarajuste porque se ha disparado. Por eso es importante saber cómo, cuándo y en qué momento hacer de que se utilicen más plenamente los criptoactivos. Pero es el futuro de la economía mundial y también, pues, obviamente de la economía boliviana. Sin embargo, aunque se estén usando más criptoactivos, no está incidiendo en nada ante la necesidad de dólares, tampoco está cayendo la inflación. La gente está prefiriendo poco ahorrar en bolivianos, más quiere gastarlo. Lo que yo aconsejo es sí ahorrar a pesar de que el dólar baje y esté sobrevaluado por un tema más especulativo, eso es cierto, pero el dólar siempre va a ser una moneda fuerte y todavía faltan décadas, yo diría, para que deje ese gran poder que tiene en el comercio mundial, por ejemplo. Invertir en criptoactivos es importante, pero tampoco, yo diría, lo más sensato es poner todos los huevos en la canasta. Algunos querían inclusive comprar 50.000 o 100.000 dólares en criptoactivos. Hay que recordar que son muy volátiles. Hoy puedes ser millonario y mañana amanecer pobre. Entonces, creo que también una buena opción es comprar oro, ¿no? Pero depende mucho de tus necesidades. No es lo mismo que va a ser alguien que maneja dólares, ¿no? Por ejemplo, un comerciante mayorista a una abuelita que tiene algo de dinero ahorrado, ¿no? Entonces, no hay un consejo o una receta para todos. Cada quien tendrá que evaluar. Pero siempre creo que la moneda americana, los criptoactivos y el oro también en ese momento hablo, es una situación o es una opción mucho más ventajosa que tener la moneda nacional. Ya para ir cerrando nuestra participación, Luis Fernando, sabemos que la economía, en especial la cotización del dólar, está ligado a lo que ocurre en la política, en los hechos sociales de nuestro país. Rumbo a la segunda vuelta, dependiendo de qué candidato gane, ¿usted considera que va a haber igual una modificación en la cotización del dólar, tal vez a la alza o a la baja? Bueno, depende de quién gane, ¿no? Lo mismo iba a ocurrir y de cierta manera se cumplió cuando en agosto 17 no se sabía a ciencia cierta quién iba a ganar. Sí se sabía que iba a haber muy posiblemente un balotaje, ¿no? Pero nadie se esperaba que veía Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, ¿no? Sin embargo, se ha descartado que continúe un modelo populista, de izquierda o en este caso socialista, porque si no, ahí sí iba a haber una subida importante del dólar. Pero ahora igual, con los últimos acontecimientos, algunas ofertas electorales y algunas acciones que han puesto en duda, tal vez si gana un candidato más de una línea populista, eso haga de que el dólar suba, ¿no? Porque se tiene temor de que vuelva un modelo económico similar, ¿no? Al que hemos dejado o estamos intentando dejar, ¿no? Y si entra una línea más pura de derecha, lo llamemos así, el dólar tal vez se estabilice y tiende a bajar, ¿no? Pero bueno, eso todavía falta, depende también de qué reajustes hagan sus planes de gobierno y qué ofertas hagan, principalmente en el tema cambiario. Ambos candidatos tienen dos visiones diferentes, pero creo que es importante que la población se informe, lea los planes de gobierno
no caiga en la desinformación, no todo lo que sale en las redes sociales es cierto, y bajo un criterio más formado tome en ese caso en el día de elección el voto más pragmático posible, porque en todo caso nos estamos jugando la economía del país y obviamente que cualquier mala decisión va a repercutir en primera instancia y de manera rápida en el dólar americano. Muy bien, clarísima la explicación. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por estar con nosotros y analizar de esta manera lo que ocurre en la economía de nuestro país. Hemos estado con Luis Fernando Romero, él es